Bueno, pues en este video voy a comentar lo que he aprendido en la clase de Derecho Individual del Trabajo. Para empezar, ¿qué es la dignidad humana? La dignidad humana es un valor básico y fundamental de los derechos humanos, pues podría decirse que es una piedra angular del edificio de los derechos humanos. Todo esto para satisfacer las necesidades de las personas en el campo moral. Se debería de entender con esto que el Estado es el primero que debe garantizar los derechos humanos a través de las leyes. Rige a todos para seguirlos y así ser sancionados si se debe de, y puede entender con esto de que se propaguen las condiciones humanas en la vida social, y esto en un ambiente de libertad y de dignidad. La dignidad en el trabajo. La dignidad en el trabajo se puede entender que no reside en el tipo de trabajo que tengas, sino en la persona que lo está realizando. Por ello se dice la frase: es el trabajador el que hace el trabajo. Por esto, el trabajador debe ser tratado de la mejor manera posible. Es el derecho que tiene cada ser humano de ser respetado y valorado como ser individual y social, por el solo hecho de ser persona, independientemente de cualquier característica particular que pudiera poseer. Algo relacionado a este tema lo pudimos ver en la película de La lista de Schindler, donde se ve claramente que a los judíos no se les da ningún trato bueno y no se cumple con lo que se les dice al momento de ofrecerles el trabajo. La libertad en el trabajo. Este es el derecho de los trabajadores y de los empleadores para llevar a cabo libremente la actividad profesional de su elección, tanto de una parte como de otra. Entre estos se puede incluir el concluir o anular el contrato. En el ámbito internacional, la facultad de ejercer libremente una profesión u oficio implica poder elegir y no ser objeto de explotación. Esto quiere decir que todos tenemos la libertad de elegir en dónde vamos a trabajar, si te gusta donde estás trabajando, y si de plano ya no quieres trabajar ahí, obviamente dar motivos razonables y pues poder concluir con tu contrato sin que nadie te esté obligando a trabajar ahí. La justicia laboral para los trabajadores del país será más rápida y eficaz. ¿Esto por qué? Porque la reforma laboral publicada el pasado 1 de mayo establece que los conflictos laborales pasarán a las juntas de conciliación y arbitraje a manos del Poder Judicial, el cual implementará tribunales especializados que deberán ceñirse al sistema oral para impartir justicia, pero esto ya será como una segunda instancia. Lo que recomienda los poderes judiciales federales y tanto estatales es que primero se vayan a un centro de conciliación para que entre trabajador y patrón queden de acuerdo y con buenos términos, así ya sea el seguir con el trabajo o deslindarse del trabajo y que ellos se pongan de acuerdo. Si no se llegan a poner de acuerdo, pues obviamente ya entrarían el Poder Judicial federal y estatal para arreglar el problema. Lo que pasaba antes es que estos problemas pues duraban hasta 4 años. Ahora, al momento de pasarse a esta nueva institución, pues ahora es un promedio de tiempo como de 4 veces, o sea, mucho más corto. ¿Qué son las garantías individuales y derechos humanos en el trabajo? En el artículo 5 de la Constitución, como garantía individual y como protección a los derechos humanos, establece que a nadie se le puede prohibir ejercer la profesión o trabajo que decida desarrollar, siempre y cuando se trate de una actividad legal. Asimismo, menciona que a ninguna persona se le puede obligar a trabajar sin un previo acuerdo y sin recibir una buena retribución. Además, que todo contrato de trabajo no debe afectar la libertad de quien presta el servicio. El artículo también 123 constitucional garantiza el derecho al trabajo. En el primer párrafo señala: toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverá la creación de empleos y la organización nacional para el trabajo conforme a la ley. Igualdad sustantiva. El 30 de noviembre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. En ella se incorpora la igualdad sustantiva. ¿Qué es la igualdad sustantiva? Bueno, pues con esta igualdad sustantiva se logró eliminar la discriminación contra las mujeres, que menoscaba o anula el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y las libertades fundamentales en el ámbito laboral. Supone el acceso de las mismas oportunidades, considerando las diferencias biológicas, sociales y culturales entre hombre y mujer. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, pues todos sabemos la discriminación que hay en algunos trabajos, tanto para las mujeres como para los hombres, y
y que en muchos casos no son las mismas oportunidades, ya que muchas veces menosprecian a la mujer y por eso a veces no son las mismas oportunidades que se supone que desde 2012 ya tendría que estar eso igual. No discriminación en el trabajo. Ningún trabajador en México puede ser objeto de discriminación en su centro laboral, ni por su origen étnico o nacional, ni género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra causa que atente contra la dignidad humana, conforme al artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo. Cabe subrayar que las normas mexicanas en materia laboral, además de perseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, propician el trabajo digno o decente, es decir, aquel en el que se respete plenamente la dignidad humana del trabajador y no exista discriminación. Todos los trabajos tienen que ser para todas las personas y no se vale que te digan, tú no puedes tener este trabajo porque no eres mujer, o tú no puedes tener este trabajo porque estás enfermo o porque eres, por ejemplo, cristiano. O sea, en verdad está muy claro que no puedes discriminar a nadie. Los principios y pilares del derecho laboral es el trabajo como derecho y deber, la libertad en el empleo, la igualdad, la estabilidad en el empleo, aplicación de la norma más favorable para el trabajador, suplencia de la queja. El cumplimiento de estos principios obviamente no te garantiza que tengas un trabajo estable y como lo dice la ley, pero sí apoya a que se cumpla, pues es un paso más para que se cumpla el cómo se debe llevar a cabo un trabajo, o sea, tanto con dignidad, tanto que tú te sientas tranquilo, que el día de mañana no sientas, o sea, que no llegues a trabajar con el miedo de que te van a correr a todos lados, o que de repente un día ya no vas a tener trabajo y ya no vas a tener tu sustento para apoyar a tu familia, y que tú tengas la seguridad que en verdad vas a llegar a un lado donde vas a disfrutar tu trabajo y donde vas a realmente a recibir pues lo que tú estás aportando, ¿no? Y que se te pague como debe de ser. ¿Qué es el derecho del trabajo? El derecho al trabajo es una rama del derecho en general y del derecho privado en particular, que regula jurídicamente las relaciones entre empleado y empleador en forma individual y colectiva, estableciendo sus derechos y deberes. Pues esto básicamente nos repite que tenemos que, o sea, que tanto el empleador como el empleado tienen sus derechos, tienen sus obligaciones y pues que se tienen que cumplir para generar un buen ámbito laboral. ¿Qué es derecho al trabajo? El derecho al trabajo es la base para la realización de otros derechos humanos y para una vida en dignidad. Incluye la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido y aceptado. Trabajo digno y decente. En el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo, artículo 2, las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales. Se entiende por trabajo digno o decente aquel en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajo, no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, opiniones, preferencias sexuales, etc. Y se percibe un salario remunerador, se recibe capacitaciones y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos en el trabajo. El trabajo digno o decente también incluye el respeto irrestricto a los derechos colectivos de los trabajadores, tales como la libertad de asociación, autonomía, el derecho de huelga y de contratación colectiva. Principios generales y fuentes del derecho. Constitución. Aquí se establecen las garantías y libertades que tienen los individuos y la protección que gozan frente al Estado. Los tratados internacionales son una fuente directa de regulación de derechos laborales que garantiza a los trabajadores que los países parte del tratado respeten los derechos mínimos que los estados firmemente se obligan a respetar. O sea, todos los países tienen que respetar los tratados internacionales. Las leyes son la principal fuente de derecho laboral
contratos de trabajo es un convenio por el cual una parte se obliga a prestar una actividad o servicio y la otra parte se compromete a retribuirlo mediante un salario. Para esto sirven los contratos y en México muchos no tienen la cultura de hacer los contratos, pero realmente son necesarios porque aquí tanto el empleador como el empleado están poniéndose de acuerdo y cada uno está señalando que va a cumplir con debidas cosas. Artículo 25 constitucional. Corresponde al Estado la Rectoría del Desarrollo Nacional para garantizar un desarrollo nacional integral y sustentable que permita, en pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico, el empleo, así como una justa distribución del ingreso y la riqueza, asimismo que debe alentar la actividad económica de los particulares para que contribuyan al desarrollo nacional, implementando una política industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales. Quiere decir que el Estado está obligado realmente a que haya trabajo en su país, o sea, que nadie se quede sin trabajo, y es lo que no está pasando. O sea, tenemos muchas leyes que dicen que todo el mundo tiene que tener un trabajo bueno, digno y todo, pero sabemos que mucha gente no tiene empleo porque no lo hay. Artículo 25, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos dice que el sector privado debe concurrir al desarrollo económico del país con responsabilidad social. Artículo 5 constitucional. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, mientras esté dentro de la ley. El ejercicio de esta libertad solo se podrá darse por determinación judicial. Cuando se ataquen los derechos de terceros o por resolución gubernativa dictada en los términos que marca la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad, nadie puede ser privado del producto de su trabajo sino por resolución judicial. No puedes tú correr a nadie si no tienes bases. Bueno, y hasta aquí es lo que más o menos yo he aprendido, en mi opinión. Pues son temas que nos deberían de importar a todos, ya que muchas veces no sabemos el cómo defender nuestro trabajo o el cómo dar la cara cuando hay un error o algo así. Tanto el patrón como el empleado deben de poner de su parte para que poco a poco se vaya cumpliendo con todas estas leyes, que en verdad son muy importantes, porque en esta clase yo he aprendido que ni un empleado puede hacer su trabajo cómodo si el patrón no se lo permite, y un patrón no puede estar haciendo el negocio que esté manejando, no lo puede estar manejando bien si sus empleados no están haciendo bien las cosas. Y para que se hagan bien las cosas, obviamente los empleados se tienen que sentir a gusto, dignos, se tienen que sentir útiles, no tienen que sentirse pues como que en cualquier momento van a llegar y los van a correr o sentirse inútiles, ¿no? O sea, yo creo que todo lo que necesitamos es en algún momento sentirnos útiles, y que en verdad llegues a un trabajo y sientas esa satisfacción de querer salir adelante cada día, ¿no? Pero para esto pues sí se tiene que cumplir con las leyes, y tan solo, por ejemplo, que no te discriminen, que no te humillen, que tengas tu dignidad, que por lo que trabajes, que si tú trabajas 7 horas, que esas 7 horas te paguen bien, y que no te quieran ver la cara ni te quieran robar un peso. Bueno, pues hasta aquí sería mi video. Espero que le guste, profe, y espero su 10.